Que Dios me lo bendiga. Les saluda el ingeniero Julio Abdala desde el Tabernáculo Bíblico Bautista de la ciudad de Apopa. Estamos por iniciar un sermón en el cual esperamos de que la palabra de Dios llegue hasta su vida. Si usted es una persona que nunca le ha recibido, le invitamos a que al final de la misma usted pueda irse lleno del Espíritu Santo, recibiendo a nuestro Señor Jesús. Pero también, si usted es un hermano en Cristo, préstele mucha atención y usted sabrá que la palabra de Dios no regresa vacía. Dios me lo bendiga a todos. Amén y amén. Busque el libro de Juan capítulo 11, del versículo 38 al 44. 8 al 44. Esta es una de las escenas más sorprendentes que hay en la palabra de Dios acerca de los milagros, porque es la vez famosa en la cual Lázaro fue resucitado. Hay hasta unos jugos que así se llaman. Lázaro le ponen al nombre del jugo. Y ese es un nombre muy usado, que significa el que Dios el que provee, o Dios provee. Pero esto también marcaba en Jesús algo muy tremendo: la decisión de orar por ti, orar por tu vida. Y vamos a conocer algo hoy bien importante de los milagros, que los milagros son en sí una contestación. ¿Sí? Entonces vamos a titular el día de hoy esta prédica: el milagro que Dios te contesta. Amén. El milagro que Dios te contesta. Amén. Gloria a Dios. Leamos. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Oremos al Señor. Padre, gracias, Señor, por este momento tan importante donde tu palabra nos revela en el día de hoy que los milagros están basados en una petición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Padre. Puede tomar su asiento. La resurrección de Lázaro. Jesús estaba huyendo de Jerusalén, por decir así, porque le habían amenazado de muerte y no era la hora. Entonces se habían movido un poquito más al norte, ya buscando no estar cerca del templo. Cuando llega la noticia de que Lázaro está enfermo, él tiene que ir nuevamente a Betania, que está muy cerquita de Jerusalén. Y los discípulos tienen temor por la vida de Jesús y por la de ellos también, porque dicen: bueno, Señor, ¿por qué vamos allá? Si allá nos están esperando para matarnos. Entonces Jesús les dice: el día tiene 12 horas, cada cosa en su lugar. Vamos a ver qué es lo que has hecho tú en las 12 horas que Dios te regaló hoy. No sé si las desperdiciaste, si las ocupaste para estar enojado, si las ocupaste para estar peleando, si las ocupaste para ser productivo.
yo no sé para qué las ocupaste. Lo que sí, que la suma de todos los días que tienes disponibles en tu vida tiene que ser el resultado de lo que ahora eres. Así de sencillo. Usted hoy es la suma de todos los días que ha estado despierto. Entonces le dicen los discípulos, llega un anuncio a Jesús de que está enfermo su gran amigo, Lázaro. Pero Lázaro era el proveedor de una casa de dos hermanas, Marta y María, muy famosas, son muy comentadas por sus condiciones, por su amor al Señor, por su respeto a Cristo, porque sabían quién era, porque lo habían reconocido, porque la Biblia nos menciona que ellas creían en Él como el Mesías, como el que había de venir, pero como que a veces se les olvida, como que a veces dudan del poder maravilloso que puede tener el Mesías. Mas sin embargo, recordemos también algo bien importante, y es que Jesús, mientras estuvo en la tierra, se había despojado de utilizar los atributos que Él tenía como Dios. Porque Él simplemente podría haber hecho las cosas sin necesidad de pedirle al Padre. Pero aquí sí se nos enseña algo bien importante, que Jesús en su condición humana, Él no tomó ventaja de ello y nos enseñó lo básico de la oración en cuanto a un milagro. Él lo único que hizo, hermano, piensa en esto, lo único que hizo Jesús para que Lázaro resucitara fue orar. Pero ¿por qué a Jesús le contesta a Dios y a nosotros no? Hay dos cosas bien importantes que debo de señalar. No necesitamos volver a ver un muerto resucitado. No necesitamos, porque ¿de qué nos va a contar? Si resucita es porque es cristiano. No puede resucitar un inconverso. Ojo lo que le estoy diciendo. Un inconverso no puede resucitar. Jamás, nunca. Sí puede resucitar un cristiano. ¿Y por qué, pastor? Porque del infierno nadie puede venir. Del lugar de condenación nadie puede venir. Del lugar de tormento nadie puede salir. Entonces, en la Biblia, toda la gente que ha resucitado, los que resucitaron el día que Jesús murió, dice la Biblia que de los sepulcros salieron muertos. Lázaro era un creyente. La niña que estaba enferma, de un padre creyente, y era una niña ella, pero dice que era una adolescente, quiere decir que también tenía principios de creer en el Mesías. Y así sucesivamente. En una ocasión también la Biblia nos denota de que había un lugar donde habían muchos huesos, y ahí tiraron donde tiran el cadáver de Eliseo, y dice que el muerto que estaba ahí resucitó. Ese que estaba ahí era un creyente. Y en el lugar de los huesos secos también, dice que todos los huesos empezaron a tener tendones y volvieron a la vida. No pudieron haber venido del infierno. Entonces hay que aclarar primero quiénes son los que pueden. No podemos limitar ese milagro. ¿Pero por qué ya no lo vemos? Porque nosotros ya sabemos lo que nos va a venir a contar el que estaba muerto. Nos va a venir a contar del cielo, y como el cielo no tenemos una imagen de cómo es, porque nosotros lo que tenemos es fe en el cielo, fe en las cosas de allá arriba, fe en Dios, fe en Él. Ya la tenemos. Pero en esta ocasión Jesús está proveyendo de algo que estas mujeres no tenían. Porque más adelantito, el sermón de la otra semana, es que los fariseos andan buscando a Lázaro para matarlo otra vez. Imagínese usted, el hombre vuelve a la vida, en lugar de alegrarse al mundo, matarlo quiere. ¿Por qué? Porque lo que andaba contando Lázaro
Eran las maravillas. Porque él ya estaba en la presencia de Dios. Y usted, si muere, no quiere volver. Imagine que usted le preguntaran: ¿quiere volver a la tierra después de muerto? Si es cristiano. No, hombre, yo aquí estoy bien. Hay que vean cómo salen. Entonces hay cosas importantes en este sermón, o en esta historia que nos presenta la palabra de Dios. Jesús, profundamente conmovido otra vez. Primero había llorado, pero también hay que notar el amor que él sentía por Lázaro. Muchos creyeron eso. Cuando dicen que María salió a buscar al sepulcro, bueno, mira cómo lo quería. Cuando llegan a Jesús y lo ven que estaba llorando. Hermano, ver llorar a aquel que muchos creían ya que era el Mesías. Pedro, Juan, los apóstoles mismos, a excepción de algunas duditas que ellos tenían. María estaba segura. Pero ver llorar al Mesías, eso en la mente judaica no cabe. En la mente de un judío el Mesías no puede llorar. Pero a ellos se les olvida la condición que tenía Dios en ese momento como hijo. Tenía la condición humana, y como humano nos enseñó a tener sentimientos, nos enseña a tener compasión, nos enseña a tener condolencia, nos enseña a amar, nos enseña a que debemos de también acompañar en el dolor al doliente. Nos enseña también Jesús de que Él está ahí presente acompañando a la persona que está con el dolor. Pero Él también está con dolor, porque es su amigo. Y viene y Jesús dice después, en esto nos aclaran algo bien importante. Vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Para que podamos entender esto, las tumbas que se nos relata de la historia de Palestina hace 2000 años, las tumbas no eran como las que nosotros tenemos, pero un poquito similar a las que ya estamos haciendo. Eran unas simples cuevas de piedra. O sea, usted tenía una piedra por ahí, grande, grandísima, y lo que hacían era labrar las piedras. Pasaban años quizás. Era uno de los trabajos más comunes en la Palestina antigua. Los pedreros, igual a hoy, que hay muchos pedreros, amén. Oye, está allá, amén. Hay muchos pedreros, gente que le gusta la piedra, amén. Pero en la época de Palestina, los trabajos más comunes era el de picar piedra. Era muy común, porque casi todo está relacionado a que las casas también se construían con piedra, llevaban piedra, los sepulcros eran de piedra, los muertos los ponían, unos de ellos tapados con piedras, y las labraban, trabajaban mucho la piedra. Entonces es normal pensar que las piedras llevaban un gran trabajo para hacer un sepulcro, y en estos sepulcros acostumbraban entonces para no trabajar mucho o estar abriendo a cada rato, trabajaban en una sola y le ponían nichos, los hoyos. Hacían 3 a un lado, 3 al otro, uno a un lado y el otro en el frente. Y curiosamente esta tumba tenía a Lázaro al frente. Quiere decir que ya estaba llena. Curiosamente era la última. Ya habían más muertos ahí. No era una cueva nueva como la de Jesús, donde a nadie habían puesto. Por eso que la Biblia nos enseña que a Jesús lo pusieron al final. O sea, como él era el primero, él al último lugar. La primera que llenaban era la de el fondo. Después habían 3 a un lado, 3 al otro y una al frente. Y cada vez que había un muerto, lo que hacían era tapar ese hoyito y poner una piedra. La dejaban abierta. La última que entraba, le ponían la piedra. La de Jesús era especial, porque era de un hombre rico. Entonces era una tumba de esas de caché, pues. Pero él no la compró. Dios provee. Él era el rey. Y lo pusieron en una tumba a Jesús. Y única. Cerraron la puerta. Nadie más iba a estar ahí. Nunca. Pero en la de Lázaro no. Era de panteón, pues.
era de Apopa, de ahí, de aquí, no era de allá abajo, amén, no, que de aquí nomás sí. ¿Me entiende? Usted ahí los muertos los mete uno tras otro, saca la cajita de la abuelita, ay, ahí está, mira, ve. Y ya cuando abren los hoyos y ven algo, ay, la gente hasta le hace así porque ven un hueso, amén. Yo ni me atrevo a ver eso, hermano. Yo ni los muertos veo. A mí nunca me ha gustado ir a ver un muerto. Hay gente que lo destapa y solo por irlo a ver no es nada del muerto, pero ellos lo ven. Yo no sé, pues está bien a los dolientes, pues, pero la gente hasta chinellan al niño, y hay otros peor que le toman fotos y la mandan por WhatsApp, amén. Nunca se vaya a atrever a mandarme algo así, oye. Nunca, porque ni antes del culto me desmayo yo solito, ahí caigo de trompo. ¿Y qué vamos a hacer? Ojalá que para atrás. La vez que me he caído de frente y solo para adelante busco. Ya más señas en la frente no quiero. Pero resulta de que así eran las tumbas. ¿Por qué quiero enseñar esto? Porque hay que decir de que era la última tumba y adentro había más gente. Y Lázaro era el proveedor. Y probablemente era una tumba familiar, donde ya estaba ahí enterrada la abuelita, el abuelito, el papá, los hermanos de Lázaro. Porque Lázaro era el único que había quedado proveyéndole a su casa, a su hermana Marta y a María. Ellas se encargaban del oficio y de los quehaceres. Lázaro era el trabajador. No sabemos a qué se dedicaba Lázaro, pero era un hombre obrero. Y quizás tenía algún negocito. Lo que tuviera. Lo importante es que era el proveedor. Pero si Jesús se acerca a Jerusalén, lo matan. Volvamos a la historia de Jesús. Jesús está en peligro de muerte. Y volver a Jerusalén es un acto de valentía por un amigo. Esto ya se lo he enseñado en los demás sermones. Estoy haciendo un resumencito de todo lo que es desde el capítulo 11 hasta este versículo que vamos ya. Jesucristo también nos está enseñando en otros versículos anteriores a este de que Él también es una persona que tenía sentimientos, y sentimientos que en los temperamentos se le cataloga a una persona como altamente sanguínea. Las personas de temperamento sanguíneo son aquellas que velan siempre por su familia, aquellas que quieren que todo esté bien en el hogar, que no hayan pleitos, que no hayan disensiones, que lloran ese lamento de que alguien esté mal en la familia. Hay nanas que quieren que los hermanitos se quieran, ya están viejos y ellos no se hablan mucho, y ese es el tipo de persona. Pero también Jesucristo mostraba un liderazgo muy fuerte. Pero no vamos a hablar de los temperamentos, eso es otro día para Familias en Victoria. Pero lo que está enseñando esto es de que Jesús dijo: quitad la piedra, la de enfrente. No entró a la cueva, quitad la piedra. Entonces Marta dijo: bueno, Señor, ¿para qué lo querés ver? ¿Para qué querés verle el rostro? Si Él es el que está ahí. ¿Tú por qué quieres ver el muerto? Porque ¿para qué? ¿En qué mente cabía de que a resucitar lo iba? Había limitado el poder de Cristo en la oración, no de Él. El poder de Jesús, digamos, no todavía de Cristo. El poder que Jesús tenía a través de la oración es el mismo que yo le puedo decir a usted con ciencia cierta que se nos está enseñando en esta noche. Que así como Jesús en su forma humana oraba y con convicción Dios le escuchaba, también a ti Dios te puede escuchar. Dios puede escuchar tu oración, por imposible que sea. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Esa fue la respuesta de Cristo. Esa fue la respuesta de Jesús. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y aquí viene algo bien importante también. Aparece ya la escena de quitar la piedra. Entonces, ¿a cuál vamos a resucitar? ¿A quién hay que traer de ahí?
específicamente hay que sacar a uno. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya. Ya son 4 días. Ya no se le puede conocer el rostro. Los muertos los envolvían. No es como nosotros que los metemos en caja. A los muertos se les envuelve de pies al cuerpo, al dorso, nada más. Las manos con otras vendas, la otra mano con otra venda y la cara con un sudario. Entonces parecían momias. Así como cuando usted miraba Titanes en el ring, ¿se acuerda? ¿Quiénes vieron Titanes en el ring? Ay, Dios, yo estoy viejo yo. Amén. Había una que llamaba la momia blanca, ¿verdad? Y estaba la momia negra. Martín Caradagian, nada. No, pues no, hermano. No, La Roca. Es así, ¿verdad? A La Roca sí la conocen, pero los de ahora no nada que ver con los luchadores de antes, hermano. No, hombre, los luchadores de antes, todos los mirábamos. Nos gustaba ver eso. Ahí aparecía la momia. La momia blanca era buena y la momia negra eran racistas. Esos desgraciados son racistas usted. La momia negra era la mala, era villana. Y siempre Martín Caradagian salía a defender a la blanca. Y lo llevaban en un ataúd y era un payasada, hermano, pero que uno se gozaba con eso. Usted olvídese, eso es que lo volvieran a dar, olvídese. Yo lo vuelvo a ver a mí. Yo me vuelvo a sentar ahí, a menos que no sea la hora del culto. Y me lo ponen, ya están volviendo a dar ahí, ¿cómo se llama Poncharelo, ya lo están volviendo a dar. Entonces me veo y me recuerda a la niñez. Me recuerda aquellos años. Salía la momia. Lázaro estaba envuelto de la misma manera, de pies al tronco, al cuello, una venda por un lado, una venda por el otro y un sudario, y él estaba puesto al frente. El último muerto no se le ponía piedra como los demás. Los otros 6 nichos, cada vez que moría alguien, lo tapaban, igualito como aquellos que tenemos nosotros ahora de multifamiliar. ¿Se ha fijado que ahora los muertos viven en multis? Amén. Y entonces nos los van metiendo así en el aire. Y a veces usted, para ir a poner la gente chiquita, para ir a poner el ramito de flores que le ha comprado y la corona que le ha puesto, lleva una escalera primero. Separen las que llegó primero, imagínense, le quitan todo, lo vuelven a poner. Un solo desorden usted. Pues allá no era muy difícil. Uno abajo, uno en medio y uno arriba. 3. En el otro lado, otros 3. En el lado de enfrente, 1. Del fondo. Y en el lado de la entrada, otro. Y por eso se sellaba la puerta. Y dejaban caer solamente un pedacito de como un rielito para que la puerta cayera. Y ahí ya aseguraban de que las cuestiones putrefactas no salieran. Pero Jesús quería ver al muerto. No vaya a hacer eso usted ahora hoy. ¿Sabe por qué? Porque Jesús ya no necesita mostrarnos ese poder, porque nosotros tenemos que creer que Jesús resucita muertos. Pero hay gente, como yo en una ocasión, que yo le pedí a Dios: Señor, ¿y puedo pedir para que este muerto se resucite? Ya estaba dudando cómo lo iba a resucitar. No puedo, porque yo ya estaba dudando. Estaba enfrente de un cadáver que acababa de morir, todavía estaba calientita la persona. Cuando vinieron a avisar aquí, estaba viva. Cuando ya llegué allá a la clínica, estaba muerta. Es la única vez que he tocado un muerto, porque se acababa de morir. Yo todavía dije: ¿será que está vivo? Y la toqué, no, y está moradita, dije. Y yo me le quedaba viendo al ver a la mamá llorando encima del féretro, del cadáver. Señor, será, Señor. Y si tú la levantaras ahorita. Y peor que se van los dos y me dejan solo. Lázaro en fuera. Dice, no, hombre, y lo peor que me había olvidado el nombre de la muchacha. ¿Cómo se iba a resucitar usted? Ni el nombre me podía. Se me había olvidado, porque se me olvidan los nombres en los momentos críticos. Cuando quiero llamar a alguien, no sé, se me va la onda y como que llama, como que hasta el ratito me acuerdo. ¿Cómo la va a resucitar? No puede. ¿Por qué?
Porque a veces uno quiere salir en caballito blanco con los milagros. Aquí no se trata de que usted, alguien, el pastor oró, y el pastor y el hermano, y mire, este hermano tiene poder, y al otro bien gallito, ¿va? Ya cree que él anda sanando gente en el mundo. Los milagros no son más que una oración contestada. Repítalo, los milagros no son más que una oración contestada. Si tu milagro ya fue hecho, es porque Dios contestó la oración. Simple. ¿Y qué más tengo que hacer? Nada, solo orar. El poder de la oración. Porque aquí eso es lo que hizo Jesús. Vean lo único que hizo. Jesús le respondió, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, no él, no usted, no yo, no nadie. Jesús nos está enseñando aquí a quién hay que pedir y a dónde ver. Y no se refiere a lo alto, porque yo sí estoy aquí en El Salvador y el mundo es redondo. Los que están allá en el cono sur, allá por Chile, ¿para dónde están viendo cuando miran para lo alto? No saben. Es relativo. Mirar a lo alto es mirar y confiar en Dios. Es creerle a Él. Muchas cosas hay en tu vida que no se resuelven porque no estás poniendo tu mirada y tu oración en lo alto. Tienes que saber esto. Esta es la enseñanza bíblica de este sermón. No hay otra enseñanza, no hay otra. No es el hecho que haya resucitado. No es ese el hecho, no es eso lo importante. Estamos estudiando, este día es estudio. Y este estudio está basado en el punto principal del mensaje. No es que resucitara, porque Jesús mismo nos aclara: yo sé que tú siempre me oyes. O sea que Jesús ya le había pedido eso a Dios. Cuando llegue, te voy a pedir, no lo resucites todavía. Porque si no, se hubiera dado aquel sermón donde el centurión le dice: solo di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús dijo la palabra y a la misma hora sanó. Si hubiera repetido la condición, estuviéramos estudiáramos igual la cosa. Pero no. En esta ocasión, en otro día también Jesús entra con la familia. El papá, la mamá, la niña que estaba muerta, Jesús y 2 discípulos más. 8 personas en total frente a un cadáver. Y Jesús ora por la niña y le dice: Talita cumi, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. Y le dijo: denle de comer. Levántenla ya. Él llegó a la casa, en ningún momento había orado. Pero aquí se nos enseña esto. Capítulo 11, versículo número 41. Quitaron la piedra. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Y qué es lo que le dijo? Una oración. Es que al Padre no